Hola, ¿cómo estás, Diego? Un gusto estar acá con vos y muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto poder hablar con alguien, con un académico, con una académica, tan sólida, ¿no? Bueno, estamos hablando de La causa de la libertad. Este libro es nuevo, el libro, ¿no? Me parece que está recién publicado. Sí, recién de junio, se publicó en junio por Siglo XXI. Es novedad de junio del siglo XXI. Sí, sí, sí. Yo lo vi y me llamó particularmente la atención el tema. Y bueno, me mandé por el libro. Me pareció muy interesante varias cosas. Una, en un momento dado vos te metés como parte de este análisis de la tensión entre la iglesia, por un lado en España y por otro lado en los procesos de independencia nuestro. Te metés con un tema que es muy interesante en sí mismo, que es el tema de la Inquisición y los judíos. Me pareció muy atractiva la mención, por lo menos, ¿no? O sea, que no lo pasaras por alto. No, no, en absoluto, digamos. De hecho, digamos, el libro trata sobre la cuestión de la Inquisición española y como saben, la Inquisición española se crea precisamente para vigilar la ortodoxia de la fe de los judeoconversos, ¿no? De aquellos judíos que habían sido obligados a renunciar a su fe, como dice Natal Bastel, ¿no? Un historiador también muy importante, a elegir entre el martirio, ¿no? O bueno, la vida en una fe que no era la propia. Y precisamente la actuación de la Inquisición, si se quiere, la más activa, la más intensa, y aquella que dio lugar a las condenas a la hoguera en mayor número, fue precisamente contra los judeoconversos, Sí, ¿no? sí, o sea, se hablaba de quemado o hijo de quemado, incluso en los relatos de los sefaradíes. Me llamó la atención que, poniendo la mirada sobre lo que estaba pasando o cómo influía esa iglesia, que vos diferenciás lo que es la iglesia de lo que es la Inquisición, ¿no? Como dos instituciones separadas. Cuando hablas de América Latina, o sea, particularmente de Sudamérica, llegás a mostrar el efecto, ¿no? Mucho o poco, pero lo llegás a mostrar ahí. Pareció muy interesante eso, sabe muy poco de ese tema. Sí, digamos, lo que tiene el libro es que precisamente trata sobre los últimos tiempos de la Inquisición, ¿no? Digamos, y el debate sobre la abolición de la Inquisición. Entonces ahí ya la presencia, digamos, de víctimas judeoconversas efectivamente va disminuyendo. La Inquisición empieza a tener como objetivo la persecución de los delitos que empiezan a ser, digamos, llamados aquellos delitos de la tentación del pensar con la lectura de libros prohibidos, pero de todos modos, digamos, si pensamos la última condena a la hoguera que tiene lugar en la Inquisición de Lima, es de una mujer acusada de judaizante, ¿no? En principios del siglo XVIII. Y la asociación de aquel que se anima a pensar más allá del dogma con lo judío sigue presente. Pienso, por ejemplo, en el propio San Martín, al propio San Martín, cuando está generando, ¿no?, todo el proceso emancipatorio en Lima, lo acusan de ser marrano, que como saben, marrano era como se llamaba despectivamente a aquellos descendientes de judíos, ¿no? Entonces, esa cuestión también por la obsesión de la pureza de la sangre, la pureza de la fe, persiste, ¿no? Más allá de que la actividad de la Inquisición, efectivamente, a principios del siglo XIX, no es comparable con aquella que tuvo cuando se instaló en la persecución de la herejía judaizante, ¿no? Me meto ahora, si me lo permitís, adentro del libro particularmente, y haces una diferencia muy interesante cuando hablas de la religión sobre la política, ¿no? Y estableces un paralelismo que me pareció muy atractivo, sobre todo por lo didáctico, entre el pecado como delito y la oposición entre ciudadano y creyente. Pero la idea de pecado como delito me pareció muy interesante porque habla un poco de la legalidad que imponía la religión, ¿no? Es que sí, digamos, si uno piensa en estas sociedades que pertenecían a la monarquía católica, ¿no? A España, no había una distinción entre pecado y delito. De la misma manera que no existía esa identificación, digamos, que nosotros hacemos separando las esferas políticas de la religiosa, ¿no? Era todo vivido al unísono. Entonces, efectivamente, la posibilidad de distinguir una cosa de la otra y por lo tanto dar rienda suelta, ¿no? Y separar lo que es la política de la religión, bueno, eso va a ser obra de, digamos, de los pensadores revolucionarios que adhieren a ideas liberales, ¿no? Aun cuando no necesariamente de inmediato se produce esta separación o distinción que vos decís entre ciudadano y creyente, ¿no? Porque eso va a ser objeto de debate incluso entre los propios liberales
que ahí van a luchar un poco entre sus convicciones, ¿no? Y las conveniencias de mantener el catolicismo en regiones que se piensan unánimemente católicas. Entonces, a veces la memoria sobre la Inquisición es una memoria, digamos, problemática, ¿no? Claro, bueno, una de las cosas que me pareció sumamente atractiva del libro, primero que es sumamente didáctico. Es un libro que se Ay, lee, bueno, me alegro, claro, se lee fácil, ¿viste? Porque yo no soy un me académico, alegro. me interesan los temas históricos, pero no soy un académico. Te puedo decir que en general cuando caigo de repente por algún trabajo que estoy haciendo a un paper o alguna lectura académica, me resultan somníferos, es un esfuerzo tener poder, claro, pentosódicos, una dosis, te ponen a polizar de una manera formidable, y el libro lo puede pasar sin ningún inconveniente, es muy didáctico, y otra cosa que rescato, a quien nos gustan las letras, no tiene neologismos, está escrito en castellano, eso para mí es digno de elogio, ¿no? Porque a veces aparecen esas cosas así, los luegamente, ¿no? Y esa clase de giros que qué necesidad tenía. Pero hacia adentro del contenido, esto es un comentario sobre la forma. Vos señalás en un momento dado, y te puedo decir dónde particularmente, en la página 221. A eh, ver, ¿Qué tal? Te puedo decir más, en el párrafo tanta final. precisión. En el A párrafo ver, a ver. final de la página 221, haces un señalamiento muy interesante porque decís que Buenos Aires funcionaba como una suerte de capital de la libertad de culto. Sí, porque me explayo un poco sobre eso, ¿no? Digo, porque si uno piensa en el ámbito hispanoamericano, ¿no? Y yo tomo el caso de la Inquisición de Lima, que tenía jurisdicción sobre lo que hoy sería Chile, ¿no? Perú, bueno, Paraguay también, Uruguay y Buenos Aires, ¿no? Todo lo que hoy es la Argentina. Efectivamente, Buenos Aires es la primera en unir esa crítica a la Inquisición con una reivindicación de, en principio, digamos, tolerancia de culto y después libertad religiosa. Para dar una idea, nuestra independencia se celebra en el año 1817 con una obra de teatro, inaugurando la Sociedad del Buen Gusto del Teatro, que precisamente es crítica a la Inquisición, que se llama la obra Cornelia Barroquia, donde la víctima es una mujer, y apenas unos años después está también representando otra obra de teatro, El Judío, de un autor inglés, que precisamente lo que está haciendo por primera vez, y eso también me parece interesante, es recordar a las primeras víctimas, a las que efectivamente fueron, ¿no? Las que estuvieron en el proceso mismo de la fundación de la Inquisición perseguidas, y unir esa crítica a la Inquisición con una reivindicación de la libertad religiosa. Ahora, al mismo tiempo que está esa cuestión, digamos, de la libertad religiosa planteada, reconocida en Buenos Aires, la medida no va a ser, digamos, por todos vista, digamos, como positiva. Hay voces a favor, digamos, incluso de la Inquisición, como Fray Castañeda, al propio Rivadavia se lo va a acusar de judío, ¿no? Y se lo va a menospreciar por sus rasgos israelíticos, nada más ni nada menos por quien va a estar en el Río de la Plata y luego se va a convertir en el Papa Pío IX. Así que bueno, ese es un contexto complejo, ¿no? Pero sí, Buenos Aires es una gran excepción. Vos te metés en un momento dado con Rivadavia, a mí me da la sensación de que vos sos muy rivadaviana, que lo bancás mucho a ¿Da esa Rivadavia. sensación? Sí, dije, esta chica lo está bancando a Rivadavia, personaje interesante por su lado, también lo acusaron de ser negro a Rivadavia, se ve que tenía cierto magnetismo por las minorías, ¿no? Lo acusaron de negro el presidente Chocolate, lo acusaron de judío, ligó por todos lados, pobre Bernardino, ¿no? Terminó Sí, en sí, Plaza sí. 11 finalmente. Este, Fue un claro. personaje controvertido, ¿no? Digo, también en la época, bueno, por otras de sus políticas, ¿no? Eh, Creo que ahí quizás da esa sensación porque uno, al menos al reconstruir la historia, yo misma me sorprendí del hecho de que San Martín cuando abandona el Perú, ¿no? Abandona su rol de protector en Perú, viaja a Buenos Aires y a pesar de las tensiones que tiene con Rivadavia, que son muchísimas, ¿no? No deja de entregarle la campanilla de la Inquisición y el tintero de la Inquisición de Lima en reconocimiento de su lucha por la libertad religiosa, ¿no? Después, bueno, habrá muchas otras cosas más que lo separan, ¿no? Y que en ese momento también era más que cuestionado, pero al menos en ese punto, digamos, me parece que fue una política que realmente planteó en acción lo que se estaba diciendo, ¿no? En términos de discurso. Bien. Vos hablabas de Lima.
Lima era básicamente la ciudad, la capital. Buenos Aires es una ciudad muy, digamos, secundaria, probablemente hasta incluso de un nivel menor, hasta la guerra por lo menos, de un nivel menor que Asunción, casi una ciudad marginal, una ciudad que crece de la mano, calculo que compartirás, de delitos, ¿no? De la entrada de negros Del ilegalmente, contrabando. del contrabando, ¿no? Y de repente también termina siendo la ciudad en un punto de cabeza de lanza del libre pensamiento. ¿Por qué te parece que pasa eso? Bueno, yo creo que en el caso de Buenos Aires hay digamos, está esta cuestión que vos decís, primero es un virreinato creado tardíamente, ¿no? Y creo que en ese sentido las distancias pudieron haber jugado un rol importante a la hora digo, de que esas ideas se transformaran en una acción, digo, de las distancias con el bastión no contrarrevolucionario de Lima. Y al mismo tiempo, Buenos Aires, efectivamente, las ideas de contrabando, ¿no? Aparecían, el contrabando permitía que las ideas aparezcan con una libertad que en las otras regiones, efectivamente, eso era más difícil. De hecho, hay un intento por crear un tribunal de la Inquisición en Buenos Aires, antes incluso que se elija a Buenos Aires como, digamos, ciudad capital de un nuevo virreinato, pero no prospera, ¿no? Yo creo que ahí el tema de la menor presencia del tribunal, digamos, de la Inquisición pudo haber hecho también que permeen las ideas de manera distinta y que no deja de ser importante el hecho también, digamos, de que nuestra élite era una élite lectora, era una élite que viajaba, ¿no? Y que tenían lazos de sociabilidad antes, digamos, que en el caso de Lima, que bueno, un poco con la experiencia de las logias, ¿no? También eso hace que las ideas empiecen a circular y a replicarse de una manera mucho más rápida. De hecho, en Lima el temor por compartir las logias, ¿no? Entre revolucionarios e incluso fidelistas, liberales que digo, ¿no? Liberales que estaban a favor de la monarquía española, pero no del absolutismo, era un temor que estaba presente en los últimos años de la Inquisición. Bueno, Y que, prácticamente todos los miembros de los procesos revolucionarios pertenecían a alguna logia, comenzando por San Martín, exact, que se inicia en Cádiz. Pero exactamente. independientemente de eso, Miranda, aunque termina mal, y todos ellos estaban involucrados directamente, digamos, en la masonería como instrumento de difusión del libre pensamiento, ¿no? Exacto, sí. Y muchas otras logias que quizás no estaban, ¿no? Dentro de lo que era en sí la masonería, pero que también tenían su costado, ¿no? Operativo, ¿no? Entonces, sí, y los últimos archivos de la Inquisición de Lima que pude revisar estaban obsesionados por esta cuestión de masones, ¿no? En 1818 arriba en Lima, una expedición de militares españoles y a uno de ellos se les descubre un libro del aprendiz, ¿no? Y entonces está el temor de que tengan conexiones masónicas y a San Martín se lo acusa de ser el fundador de la logia masónica de Buenos Aires, ¿no? Entonces, efectivamente ese temor está en las últimas actividades de la Inquisición, ¿no? Y de vigilar fundamentalmente a los militares que por entonces tenían ideas liberales, ¿no? Claro, bueno, ese es el tema, ¿no? Que dentro de lo que después iban a ser las Fuerzas Armadas, muchos de ellos venían formados en Europa y los que estaban medianamente ilustrados, cualquier tipo que Sí, pretendía determinado nivel de cultura o de intercambio, pasaba por una logia, no había escapatoria. sí, Ahora, lo que me sí, llamó sí, mucho sí. la atención, y te lo transmito como una consulta, es el hecho de que en el proceso, si querés, de independencia de lo que va a ser Argentina, hay muchos curas, hay muchos sacerdotes involucrados en la pelota revolucionaria, digamos, y muchos juegan, digamos, a favor de lo republicano, otros juegan a favor de cierta posición más monarquista, pero me da la sensación de que todos tienen en común que están de espaldas a la Inquisición o esa clase de procesos. Es que sí, digamos, en la oposición a la Inquisición hay también religiosos, digamos, en ese sentido, oponerse a la Inquisición no significaba renunciar al catolicismo, por más que aquellos que defendían la Inquisición, bueno, van ¿no? a rechazar el verdadero catolicismo de esos personajes. Pero sí, hay religiosos que van a estar sumamente comprometidos con el proceso revolucionario, de Anfunes, por ejemplo, ¿no? Y hay otros que no lo van a estar.
pongo el caso de Fray Castañeda como el caso, ¿no? Más, si se quiere, reaccionario, ¿no? Le pegas a Castañeda, ligó, ¿cómo ligó Castañeda? Sí. Castañeda, sí. Ligó, Castañeda, sí. ligó Castañeda, Sí. sí. Sí, sí. Y después, bueno, no solo en el caso de Buenos Aires, también en el caso de Lima, ¿no? Hay curas que incluso por su defensa de las libertades religiosas, pienso en Francisco de Paula González Vigil, que lo menciona a propósito del caso Mortara, para quienes no saben, ¿no? El caso de Edgardo Mortara, un niño judío de Bolonia, que en el año 1858 es secuestrado por la Inquisición del Santo Oficio Romano, porque se plantea que había sido bautizado en secreto por una empleada de la familia y que por lo tanto, siendo católico, no podía permanecer con su familia judía, ¿no? Y desde Perú, Francisco Vigil, bueno, va a levantar la voz a favor de los derechos de la familia judía y por sus ideas va a terminar siendo excomulgado de la Iglesia Católica, sin embargo, siendo él, digamos, considerado un católico y jamás dejó de vestir su vestimenta religiosa, ¿no? Entonces, bueno, también es una lucha interna de cómo imaginar el catolicismo, ¿no? Hasta qué punto se lo puede liberalizar al catolicismo. Claro, bueno, vos hablás permanentemente con mucha claridad de la necesidad de diferenciar la Inquisición como institución de lo que es el sistema, si querés, ideológico o el sistema político que significaba la Inquisición y esta necesidad de separar lo que es la creencia religiosa del uso de la creencia religiosa como una forma de pensar, ¿no? Y ahí aparece la diferencia entre creyente y ciudadano. Bueno, es muy interesante, es muy rico el texto, digo, en ese sentido, pero deja abiertas un montón de puertas, ¿no? Porque, por ejemplo, una es esta que a mí, subjetivamente, la que me interesó, que es cómo se ordenaban y clasificaban ideológica y políticamente todos los religiosos que participaron de los procesos de emancipación, porque había una gran interna ahí. Sí, pero digamos, no era visto como contradictorio pensarse como un cura liberal, a pesar de que desde Roma se condenaba el liberalismo como herejía, ¿no? Digamos, y efectivamente algo que también quiero buscar un poco, ¿no? Demostrar en el libro y que se puede entender era que en realidad el gran desafío que tenía Roma en ese momento también eran los liberales bautizados, ¿no? Aquellos que se consideran parte de la iglesia, que están haciendo revoluciones y que sin embargo ¿Qué me hiciste? desde ¿no? el papado, que por entonces Roma intenta controlar cada vez más las iglesias locales, bueno, se lo está condenando explícitamente como herejía, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí es un debate interno, digamos, ¿no? Dentro de la cultura católica, dentro de la cultura liberal también, porque van a estar los liberales que van a defender libertades públicas, pero no la libertad religiosa y se consideran, sin embargo, liberales. Lo contás eso. Aquellos que... ¿Cómo? Lo contás muy claramente. Sí, 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 es Claro, muy ¿no? Y gran tema. aquellos otros que son liberales y defienden la libertad religiosa, pero por eso no quieren dejar de ser católicos, ¿no? Entonces, eh, sí es. Y Buenos Aires en ese sentido, yendo un poco a lo que vos bien marcabas, sí es una gran excepción, porque en el resto de digamos, de los que se conforman como países, la libertad religiosa se va a reconocer mucho más tarde. Sí, 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 muy posteriormente. Después, bueno, ya bien entrado el siglo XIX, si querés, yo rescato ejemplos que creo que en el continente debe ser único. Uruguay, que fue pionero en separar la iglesia del Estado, ¿no? Exactamente. El resto de los países después tuvieron su contraofensiva, si querés, conservadora, y bueno, en cada país la iglesia fue jugando, si querés, un rol distinto, más fuerte, menos fuerte. En el norte nuestro se nota claramente incluso hasta la dosis de sincretismo que lograron, ¿no? Con las culturas así del Sí. altiplano, de lo que termina siendo Bolivia y Argentina, que desde el punto de vista, si querés, antropológico es casi lo mismo. Eh, pero fue un fenómeno muy, muy, muy variado, ¿no? Me parece que es muy interesante también ese devenir una vez que los estados nacionales se constituyeron. Es que sí, porque uno podría decir que incluso pensando ¿no? en el caso nuestro, hay libertad religiosa, pero así todo, la igualdad de los credos ante el Estado, digo, es un tema pendiente, ¿no? O que sigue incluso pensándose hasta el día de hoy, ¿no? Pero sí, sí, es un tema abierto. Sin lugar a dudas, Uruguay ahí sí constituye un faro, ¿no? Claro, 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 fueron a la vanguardia claramente en esa y en un montón de En cuestiones un montón civiles de... más, ¿no? Que sí. marcaron un camino republicano muy claro desde el principio.
desde Jimena, mi hay experiencia. 1,5 millones de temas para seguir charlando contigo. Me gustaría incluso un día invitarte aquí a la radio y que podamos hablar de distintos aspectos de esto y de tus investigaciones. Es un gran tema. A mí personalmente me Ojalá gusta un mucho la momento. historia, a la gente también. Te dejo el compromiso. Sí, no, me encantaría poder estar allá, ¿eh? Así que algún día me sumo en un nuevo programa. Y Dale. me alegro que te haya gustado, así que contenta. El libro es hermoso. Vamos a contar nuevamente cómo se llama. Se llama La causa de la libertad, cómo nace la política moderna en tensión con el poder de la iglesia. Acaba de salir a la calle, lo publicó Siglo XXI. Hasta un dato chismoso te voy a decir. Hasta el precio es A ver. conveniente. Hasta el precio es conveniente. Sí, el Este, precio y por las dudas también digo, la versión digital también también. tiene un precio, sí, 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 más sí, que sí. conveniente, así que eso también está bueno para que se difunda y se pueda leer. Absolutamente. Me encantó más cómo está escrito. Ah, bueno, gracias. Me pareció muy bien escrito. Así que, bueno, queda el compromiso. Te agradezco enormemente este Sí, sí, tiempo. sí, sí, por favor, encantada de poder volver. Dale, te agradezco enormemente, ¿eh? En serio. Bueno, también a Así que, ustedes. dale, un cariño grande. Hasta luego.